Es un planteamiento que es bastante peculiar, porque en otros países la situación de la concertada prácticamente no existe. Surgió en un momento determinado con los primeros gobiernos de la transición para regular una serie de ayudas y convenios particulares que se ofrecían a determinadas entidades privadas para que siguieran prestando el servicio de la educación. En vez de haber apostado en ese momento por dejar en una situación regulada, pero mínima, a todo este entramado de centros, se apostó por subvencionar y compensar con ello la carencia de colegios de gestión y titularidad pública que existía, tanto de colegios como de escuelas, con la idea inicial y declarada de ir dando solución a este tema. Pero en este momento estamos asistiendo desde hace años, y en este momento todavía más, a una situación en que no solo no se ha dado solución, sino que ha crecido exponencialmente, y en que en concreto en la Comunidad de Madrid tenemos barrios como es el caso o distritos como es el caso de Rivas Vacia Madrid, en el que durante muchos años se les ha presionado negándoles la apertura de nuevos centros públicos si no aceptaban que colegios concertados se implantaran en su territorio. Pero es que además la concertación tiene un carácter muy especial, y es que mientras que las primeras concertaciones se ofrecían a centros que tenían titularidad privada, como terrenos comprados, heredados o adquiridos por las propias empresas, en este momento estamos asistiendo a una situación en la que se da a entidades privadas, fundamentalmente religiosas, centros por unas cantidades irrisorias, absolutamente irrisorias, terrenos, para que puedan construir sus centros. Con lo cual ya no es solo el concierto que se hace con el tema de la enseñanza en sí, sino los favores que con dinero público se le hacen para que esas entidades puedan hacerse con terrenos privados, con terrenos públicos para su uso privado, que luego se queda en ese uso privado. Pero es que además la enseñanza concertada en España es absolutamente tramposa en su inmensa mayoría. No quiero meter a todo el mundo en el saco, porque conocemos y sabemos que hay colegios que son honestos, que realmente están cumpliendo la legislación a rajatabla y que no se están lucrando. Pero es que con la excusa de la enseñanza y los horarios que ponen, de la enseñanza que es gratuita, se hacen montones de trampas para que los padres y madres hagan donaciones, que son donaciones sui generis, a las entidades titulares de estos centros, para que tengan necesariamente que apuntarse a extraescolares, porque los tiempos muertos que hay entre los tiempos de comida, etcétera, etcétera, si no se dice que los niños se aburren y que lo van a pasar mal. Hay centros inclusive que han hecho piscinas que solamente pueden ser usadas por los niños y niñas que van a extraescolares, y se ponen los tiempos de extraescolares en un tiempo que debería está en el horario escolar o rayano en el horario escolar, sabiendo que los padres y madres que han solicitado esas plazas no van a poder recoger a sus hijos todavía y van a verse obligados a hacer esa extraescolar, con montones de servicios que pone una media, con uniformes obligatorios, con libros de texto que se tienen que comprar en el centro. Es decir, todos estos son servicios que se cobran y que hacen que las plazas escolares no bajen de los 250 euros, aun cuando son públicas. Teóricamente no públicas, sino pagadas con fondos públicos. Con lo cual, la concertada es un negocio impresionante. Es decir, tú te encuentras a veces centros que no pueden dejar de usar libros, aun cuando quizás el equipo educativo ha podido o querido o deseado optar por otra metodología y puede tener un planteamiento abierto, porque la titularidad de la empresa lo prohíbe, porque el beneficio que obtiene de esos libros y de esos uniformes escolares, pues resulta que es inmenso. Entonces, claro, te encuentras a niños de 2 años, en aulas de 2 años, que están en centros públicos, que ya tienen que tener 5 libros al año, de 2 años. Y te encuentras centros en los que los niños de 3 años tienen ya 8 libros al año.
Imagínate lo que eso supone para un centro, una economía familiar. Y se está vendiendo la moto de que estos centros son los mejores, cuando además se está demostrando incluso en esos rankings que hasta ahora han sido ilegales en esas pruebas finales, que los colegios públicos están dando mejores resultados, incluso en esos rankings. Bueno, pues se está vendiendo, se está haciendo toda una campaña de marketing para llevar al hundimiento de la pública y al florecimiento de la concertada. Eso no pasa en casi ningún país. Y da igual, o sea, tenemos Francia, en la que puede haber gobiernos de derechas o de izquierdas, pero da igual, la escuela pública es la que siempre se protege. Aquí no. En estos momentos se están cediendo terrenos públicos, a veces cedidos completamente y a veces a precios absolutamente irrisorios, a empresas privadas, fundamentalmente religiosas, que están poniendo colegios concertados que son privados, puesto que los terrenos y la empresa es de ellos, y que se han beneficiado de fondos públicos, quitándoselo a la posibilidad de instaurar nuevos colegios públicos y cerrando aulas en colegios públicos para que estos centros tengan matrícula suficiente para salir adelante. Tenemos que saber que nuestra situación demográfica es una situación muy difícil, que dentro de unos años, en concreto en el año 2020, según las estadísticas oficiales, vamos a tener, en principio, y si esto no revierte, una situación de 190.000 defunciones por encima de nacimientos. Esto significa que vamos a ser, a poco, un país de viejos cuidado por viejos y pagado con los pocos jóvenes a los que se les va a tener que explotar para que puedan mantener a esos viejos, si es que esos viejos llegan a tener pensiones. Entonces, la situación actual pasaría necesariamente por políticas de primera infancia, como se hizo en un momento determinado en los países del norte, que alienten a la gente a la posibilidad de tener hijos e hijas. Las familias no pueden tener en este momento criaturas. Las personas que deciden tener hijos no pueden tener muchas veces criaturas, porque no hay políticas públicas que les permitan tener hijos e hijas. Entonces, si no cuidamos que haya niños y niñas y que la sociedad se dé cuenta del gran tesoro que representan, de la gran potencialidad que representan, de la necesidad de cuidarlos y darles servicios de altísima calidad, incluidos, por supuesto, unos servicios educativos de altísima calidad, nos vamos a encontrar con una sociedad enferma en breve. Eso no se lo puede permitir una sociedad. Y como dice Francisco Tonucci, no es verdad que todo viene después. Todo está antes, en los primeros tiempos, en los primeros momentos de la infancia, cuando se tiene que cuidar para que crezcan con fuerza, con salud, con libertad, con alegría y con integralidad. Pero por desgracia, como también dice Peter Moss, los gobiernos cuidan más la calidad de sus detergentes que la calidad de sus escuelas infantiles. Educación infantil, y por educación no estoy hablando solamente de institucionalización, es decir, hablo de la necesidad que un ser humano tiene, porque nacemos inacabados, de humanizarse, crecer y aprender con las personas que lo cuidan y que lo contienen, porque no nacemos con posibilidad ni siquiera de caminar. Entonces, esos primeros momentos, esos primeros tiempos en que el cerebro es absolutamente plástico, en que está creciendo a una velocidad tremenda y en que se están poniendo las bases, si no de las neuronas con las que sí venimos dotados, sí de todas las interconexiones que permiten que se construya un sistema nervioso potente, apto y adaptado. Si no hay conocimiento de cuáles son las mejores condiciones para que esa realidad neurobiológica se dé en las mejores situaciones y circunstancias, se hará de cualquier manera, que es lo que se cree que se puede hacer porque al final crecen. Y lo que no se sabe, la sociedad en general, pero sí se sabe desde un punto de vista científico desde hace ya muchos años, es que los circuitos que no se entrenan se pierden, desaparecen. Y sin embargo, otros circuitos que no son demasiado convenientes porque favorecen
o no son demasiado adaptativos porque favorecen situaciones de agresividad, de dificultad de creación, de dificultad de adaptación en ambientes que los facilitan, se sobreestimulan y crecen de una manera mucho más grande que el resto. Si no se cuidan estos años, luego lo que tenemos que hacer es remediar, pero remediar, como decía María Montessori, con su teoría de los periodos sensibles, siempre es mucho más difícil. Ella ponía en ejemplo el tema de las mariposas, su paso por los distintos estados en los que en cada momento necesitaba una cosa y que cuando en un momento determinado no la tenía, no quería decir necesariamente que el sujeto con unas condiciones mínimas no pudiera emerger, pero emergía en unas condiciones mucho más pobres, mucho más delicadas y mucho más problemáticas que lo pudiera hacer en otras circunstancias. Hay que cuidar esos periodos sensibles y el periodo sensible de la humanidad son los primeros años de la vida, en donde se construye la base de todas las demás cosas. A partir de los 8 años, de los 6, de los 3, por orden de importancia, se empiezan a desarrollar aspectos que ya tienen sus bases sentadas. Muchísimos, pero si esas bases no están, esos aspectos no tienen cabida, sino de una manera pobre. Entonces, una sociedad tiene que saber qué es lo que está haciendo y por qué apuesta. Y la primera infancia es fundamental. El problema es que son los sin voz, los que no dan qué hacer, los que se apañan de cualquier manera. Pero esos apaños hacen que salgan con menos potencialidades, que se pierdan sus capacidades y que tengamos una sociedad con deficiencias. Pues eso es lo que se tiene que plantear esta sociedad, que hay que apostar por esa primera infancia, que es nuestro tesoro, nuestra riqueza. Pero todos estos descubrimientos que en este momento se pueden testar con aparatos y con medios técnicos que hacen saber que realmente el cerebro tiene las características que acabamos de comentar, de plasticidad y de construcción, etcétera, etcétera, fueron intuidos por hombres y mujeres hace muchos años. De hecho, Rousseau ya nos decía que los niños y niñas no eran solo proyectos de seres humanos, sino que eran personas. A partir de ese momento y de toda su conciencia se empezó a construir lo que se llamó el siglo del niño, que tenía que ver con el descubrimiento de que los niños no eran solo objetos molestos que durante su nacimiento y su primera infancia había que soportar para que luego pudieran ser una fuerza de trabajo para los adultos y cuidadores de sus padres y madres, sino que tenían potencialidades en sí mismos. Todo esto dio lugar a una revolución en educación impresionante que se conoció como movimiento de la nueva educación, de la escuela nueva, en la que María Montessori, de Crowley, Kilpatrick y un montón de gente empezó a ver esas enormes potencialidades desde ese planteamiento de educación como guía, como potencialidad, como ser que tiene en sí mismo muchas posibilidades y que hay que ayudar a eclosionar como compañía, como extracción, etcétera, etcétera. Todos estos principios de libertad, de la escuela como un laboratorio de investigación, de poner al niño en el centro, fueron construidos por este grupo de pedagogos, médicos, etcétera, etcétera. España, a través de la Institución Libre de Enseñanza, empezó a poner en una situación privada, en experiencia, todos estos planteamientos. Pero la República, que intentó construir un ser humano distinto, alejado de los modelos anteriores, un ser humano crítico, un ser humano solidario, un ser humano capaz de cooperar en una situación democrática, se planteó que la única manera de que realmente los seres humanos cambiaran era a través de la educación. A través de la educación y de la cultura que se les ofrecía y que se llevaba a todos los lugares. La institución libre de enseñanza, muchos de sus pensadores, como fue el caso de Giner, en sus últimos tiempos, pero de Cosío, de
de maestras y maestros impresionantes de esta época, pusieron en las escuelas de la República y en el planteamiento de la educación de la República todos estos valores como base. E hicieron que la educación llegase incluso a lugares recónditos que no tenían comunicación, que la cultura llegase a esos lugares a través de las misiones pedagógicas, a través de experiencias como las colonias escolares y la figura de don Ángel Llorca, que llegasen todo lo posible para intentar liberar a los seres humanos. Querían liberarles de ese yugo. Esa liberación pasaba por nuevas metodologías, por nuevos planteamientos, por nuevos espacios escolares, por nuevas formas de relación. Y todo eso que produjo pues algo tan impresionante como fue la represión de los años posteriores del franquismo para erradicar toda esa experiencia, para asegurarse de que todo eso no se llevara a la práctica. No se pueden tener ciudadanos dóciles con esos planteamientos. Entonces, fue una represión brutal frente a todas las líneas pedagógicas y frente a todos los maestros y maestras que habían desarrollado ese planteamiento. La República, por tanto, se planteó poder llegar a que se construyera ese ser humano que se necesitaba para una situación más justa, más democrática, más solidaria, más libre. Y eso suponía seres humanos críticos, reflexivos, participativos, todos ellos valores liberados, liberadores, todos ellos valores que el franquismo pues no necesitaba y que eran tremendamente peligrosos para ellos. Cuando a veces la gente se plantea el peligro que representa llevar a sus hijos e hijas a escuelas y lugares en los que hay experiencias de libertad, experiencias de autorregulación, experiencias de democracia, experiencias de participación, experiencias de creatividad, y que sus hijos e hijas tengan la situación en la que luego tengan que pasar por manos de profesionales que no aboguen en absoluto por esto, tiene miedo y se plantea que, bueno, pues que el choque va a ser muy duro. Pero nadie que no haya tenido experiencia de libertad puede anhelar aquello que no conoce. De manera que siempre cuando se ha conocido esas experiencias de libertad, a pesar del dolor que represente perderlas momentáneamente, siempre permanece la necesidad de volverlas a recuperar. Con lo cual no es una pérdida, al contrario, es una ganancia. Hemos tenido una época en la que, bueno, pues parecía que las conquistas sociales no se iban a perder, y quien tiene conquistas sociales de las que está disfrutando pero por las que no ha luchado, pues parece ser que el ser humano estamos abocados en una medida importante a adocenarnos un poco, a acostumbrarnos y a olvidar que aquello por lo que se lucha hay que protegerlo siempre, hay que alimentarlo porque en cualquier caso, en cualquier momento se puede perder de nuevo. Y esa es la terrible experiencia con la que nos hemos encontrado. Es decir, conquistas que se habían logrado y que en este momento se están perdiendo de manera galopante. Bueno, esto está haciendo reaccionar a mucha gente, pero será un proceso lento. Por desgracia, el ser humano parece que tiene que perderlo todo para no tener miedo a perder nada y entonces ser capaz de reaccionar. Este planteamiento no justifica en absoluto de que haya que perderlo todo para poder reaccionar y que sea eso positivo. Digo que es algo que parece ser que la sociedad produce de manera bueno, pues evolutiva, por así decirlo. Pero es evidente que quienes sí nos hemos mantenido, porque sabíamos que todo eso había que cuidarlo y protegerlo, seguimos luchando y llamamos a la insumisión si es necesario para que no se terminen de perder un montón de situaciones que harán justo que esas experiencias de libertad haya niños y niñas que no las puedan tener, porque justo necesitamos que se sigan teniendo para poder luchar por ellas. Y es un momento en el que la sociedad tiene que plantearse que es necesario luchar por la dignidad del ser humano. Y estamos llegando a una situación de indignidad.
de indignidad en educación, de indignidad en materia social, de indignidad en sanidad, de indignidad en montones de logros y de luchas civiles que se habían conquistado y que costaron muchísimo tener. Pues hay que plantearse que hay que volver a recuperarlas y no permitir que se pierda ni una más. En estos momentos en que sí es cierto que estamos soportando una terrible crisis, parece como que todo tiene que ver con esa crisis y se está disfrazando de crisis lo que no es más que ideología. Una ideología de los pudientes que no solo quieren mantener su poder, sino que quieren aumentarlo, porque han descubierto pues la gallina de los huevos de oro, con el convencimiento general y con el apoyo de los medios de prensa para convencer a la gente de que la única posibilidad es tener menos cada vez, cuando estamos sabiendo que ellos tienen cada vez más. Entonces, que la crisis es real, bien, que se está gestionando mal, también, pero que además muchas de las salidas que se plantean a la crisis con ligeras vertientes forman parte de la misma raíz neoliberal, independientemente de algunos partidos que dicen ser de izquierdas y que están planteando soluciones que como máxima no hace más que decir que no se puede reaccionar a la premisa mayor, pues lo único que están haciendo es alimentar esa premisa mayor y esa crisis. ¿Y en qué consiste esa premisa mayor? Pues el desarraigar, el segregar y el hacer que cada vez haya más que tengan menos y menos que tengan más. Hay que pensar que hoy en día en España tenemos un 26% de personas en riesgo de exclusión social, que de ese 26% un enorme porcentaje son criaturas, pero que además en los hogares en los que hay niños y niñas pequeños hay un porcentaje elevadísimo que se incrementa en un 120% con respecto al resto de la población de familias en paro, porque son personas que tienen poca trayectoria laboral todavía, porque son personas que acaban de comprarse una casa o de meterse en una hipoteca, porque son personas con muchas necesidades para poder trabajar, de cuidado de los niños, de salud, etcétera, etcétera, y están siendo terriblemente golpeadas. Hay que pensar que hoy una criatura en España, no en el tercer mundo, nace con una deuda de más de 15.000 euros. Nace con una deuda de más de 15.000 euros. Eso significa que independientemente de su estatus social, tendrá que trabajar para compensar esa deuda. Quienes tienen lo podrán pagar de sus fortunas personales y quienes no tienen lo pagarán a base de las carencias y recortes que sufrirán en el resto de derechos. No nos podemos plantear que el tercer mundo está en países lejanos. El tercer mundo hoy está aquí. Hay toda una campaña en este momento para que se abran los comedores escolares en verano, que por cierto, una iniciativa llevada al Parlamento de la Comunidad de Madrid, en el que el PP se ha negado a abrirlos. Hay niños y niñas que hoy ya que se han cerrado los colegios no van a tener la comida más importante del día que era la que tenían en el colegio. Esa es una situación absolutamente vergonzosa, vergonzosa. Cuando todos los ciudadanos hemos contribuido a pagar la deuda de los bancos, que no la de los ciudadanos. La deuda de los bancos que ahora se guardan el dinero para haber saneado sus fondos, pero no ha revertido en absoluto en los ciudadanos. ¿Cómo se ha obtenido todo eso? Pues gracias al trasvase de las familias y de los ahorros de las familias particulares que han visto cómo al disminuir sus nuevos ingresos han tenido que ir haciendo gasto de todo lo que tenían y se han quedado en la ruina. Familias que están siendo desahuciadas, familias que están en la calle, familias que están viviendo con la pensión de los abuelos de 500, de 600 o de 700 euros, familias en las que todos sus miembros están en paro. Y todo eso está repercutiendo de un modo terrible en las criaturas. Los colegios dicen que los niños están dejando de ir a extraescolares, pero es que hay niños y niñas que, por no poder pagar los comedores escolares, se están yendo a su casa a comer y no vuelven por la tarde porque las familias no tienen posibilidad de volverlos a llevar.
no se está dando visitas, han disminuido terriblemente las visitas a los dentistas en todos los temas de ortodoncia. Los niños no tienen repuestos de ropa. Todo eso está sucediendo en estos momentos. Los niños llegan a clase con una situación sin desayunar, en muchos casos. Eso es una burrada, eso es una salvajada. Y no se lo puede permitir una sociedad. Yo pertenezco a una generación, como dice José Mújica, presidente del Uruguay, en que creímos que podíamos cambiar el mundo. Era un momento en que todo eclosionaba y en que, en concreto en España, se relacionó con la época de la transición y que ver en el horizonte las esperanzas de libertad y todo lo que ello conllevaba. Durante unos años creímos, o creyó gran parte de la gente, que esa libertad ya estaba ahí, que ya la teníamos, que no había que cuidarla. Y nos hemos encontrado con que lo que se ha producido ha sido una pérdida paulatina y poquito a poco de muchos de esos derechos por los que luchamos, algunos de los cuales habíamos conseguido, que dieron la ilusión a la población de que todo estaba hecho y de que ya no había que luchar más. Eso ha producido, en buena medida, una facilitación para que las instancias económicas y neoliberales hayan podido hacer la revolución, que eso sí ha sido una revolución, que han hecho en el mundo de las finanzas y que ha terminado afectando a todo lo demás. En este momento hay que planteárselo y hay que seguir reaccionando. Y, como se dice, la gente tiene que tener voz, la gente tiene que tener sensación de que no puede ser que sean cada 4 años y que a eso lo llamemos democracia. Tenemos que tener conciencia, participación, exigencia y compromiso diario, porque si no, no podremos conseguir nada y perderemos lo poco que nos queda. Tenemos en estos momentos una gran paradoja, y es que la gente que nos gobierna, pagada con dinero público, que deberían ser nuestros servidores, están derivando su trabajo, su gestión, hacia el beneficio de los sectores privados. Y ellos deben considerar que están en una empresa privada. Se creen que nos dan las migajas y no hacen más que gestionar los recursos que todos les hemos ofrecido. Y eso es una vergüenza. El concepto de lo público en este país no ha acabado de arraigar completamente, porque a pesar de que la gente sabe que paga impuestos y que esos fondos son los que forman lo público para luego ser gestionados y repartidos, es decir, revertir en quienes lo han dado, no se tiene conciencia de eso, no se cuida lo suficiente lo público y quizás es uno de los problemas y una de las grandes metas a modificar, puesto que si la gente tuviera conciencia de que los servicios públicos son suyos y no de otros, que se los ceden gratuitamente, cuidaría muchísimo más esos servicios, los reivindicaría y no solo en su cantidad, sino también en su calidad. Incluso muchas veces, por desgracia, funcionarios públicos, miembros de lo público, no valoran lo público, no valoran que han tenido la enorme suerte, porque a pesar de haber trabajado mucho y haber sido una oposición en todos los casos, es una enorme suerte dada la situación actual, el tener un puesto que prácticamente puede ser considerado de por vida, un puesto seguro, pagado con los impuestos de todos, incluidos por los suyos. Con lo cual debería haber un compromiso y una responsabilidad enorme en todos estos trabajadores. Y eso no significa que no tenga una vertiente de reivindicación, claro que la tiene que tener, de mejora, de luchas y de utilización de las estrategias a su alcance para poder reivindicar mejoras de sus condiciones laborales. Pero eso no quita que sean conscientes de la gran tarea que tienen en cualquiera de sus servicios de responsabilidad frente a quienes les pagan, incluidos ellos mismos. Y debería tener toda la calidad del mundo. Hay muchos lugares en que tiene una enorme calidad y mucha gente que se deja la vida para compensar esa situación, para devolver al público esa situación. Pero por desgracia tenemos muchos ejemplos de gente que no lo hace y eso es algo que es muy importante de reivindicar. Solo con eso estoy convencida de que si eso fuera genérico, total y absoluto, se revertiría en una manera enorme esa posible o pretendida o aparente
atracción de mucha gente en esta sociedad todavía por todo lo que es privado, lo cual no significa que no haya derecho a que haya privado, por supuesto que sí, pero privado para quien lo quiera pagar y para quien lo elija, pero calidad inmensa en lo público. En un momento determinado creíamos que podíamos cambiar completamente el mundo y que lo íbamos a ver. El convencimiento de que esto no era posible pues produjo mucho desgaste, en mucha gente abandono, y en otros pues tuvimos momentos en los que flojeamos y tuvimos que recomponer nuestra propia visión del mundo. Una vez recompuesta, te planteas que esto es una labor de vida, que es algo que no solamente hay que lograr, sino que hay que luchar continuamente por lo poquito o lo mucho que se consigue, y que en todo caso debemos ser un granito de arena en un mar que tiene que aportar lo suyo para, bueno, pues haber tenido la sensación, si uno puede, cuando llegue el momento de la muerte, poder hacer un balance de su vida, pues haberse sentido partícipe de esta vida y haber hecho algo para mejorarla. Y en esas estamos quienes nos mantenemos, en ser conscientes de que hay que hacer algo para mejorar, porque la vida y la tierra es una construcción de todos, continua y permanente, en un proceso de generaciones una tras otra. Y así se irán consiguiendo conquistas. El futuro lo veo con luces y con sombras, en ese proceso permanente, pero con necesidad de optimismo y de ver siempre la botella medio llena para tener fuerzas para contrarrestar esa botella medio vacía, o incluso aunque esté muy vacía, porque hay que volver a rellenarla. Pues no, ya no más. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos